Hola, ¿qué tal gente? Hoy vamos a hablar acerca de la historia y evolución de lo que conocemos como Halloween. ¡Qué calor hace en esta máscara! Mis respetos a la gente que hace cosplay. El día de hoy vamos a hablar de Halloween de manera cronológica, tomando como puntos de referencia a los principales personajes y sucesos de la historia que aportaron y formaron lo que es la festividad de Halloween que conocemos el día de hoy. El primer punto de referencia que tomaremos para este video es la festividad de Samhain, que celebraban los celtas que se ubicaban al norte de Europa. El 31 de octubre significaba el inicio de un nuevo año para los celtas, la transición entre la etapa oscura y clara, entre el fin del verano y el inicio del otoño en el hemisferio norte. Tanto los celtas como muchas civilizaciones se basaban en torno a la agricultura. Es debido a esto que esta fecha era de suma importancia, ya que si no había suficiente alimento no iban a tener con qué subsistir en la etapa de frío. Es por esta razón que esta etapa o esta festividad se tornaba un poco oscura, ya que aquí en esta fecha es donde se decidía si vivías o morías para el invierno. Con el tiempo esta festividad, debido a esta transición de lo oscuro a lo claro, se fue tomando como una etapa entre los vivos y los muertos, un día en el año en donde las puertas entre los vivos y los muertos se abren y los muertos pueden regresar. Así como esta fecha a finales de octubre también se tomaba como referencia a principios de mayo, así que esas dos fechas al año eran como que los portales que usaban esas civilizaciones para dividir el año en dos. De los celtas saltamos a los romanos. Ellos tenían una festividad llamada Lemuria, que era similar al Samhain de los celtas, solo que se celebraba en la etapa opuesta del año, o sea, en la otra puerta. Es en el siglo VI donde la Iglesia Católica toma un papel importante en la historia del Halloween. La Iglesia Católica se esmeró en controlar y tratar de desaparecer al Lemuria, ya que era considerado pagano por ellos. Llámese pagano a toda festividad o creencia que esté fuera de las bases del cristianismo. Este control tuvo tanto éxito que la Iglesia Católica le cambió de nombre y le puso el Día de Todos los Santos, o All Hallows Day. Debido a esto, la próxima festividad ante los ojos de la Iglesia Católica a desaparecer era el Samhain de los celtas, que todavía se celebraba al norte de Europa. Es entonces donde la Iglesia Católica toma la decisión de mover la fecha del 13 de mayo al 1 de noviembre, justo un día después de la celebración del Samhain celta, para tratar de opacarlo. La Iglesia Católica logró el objetivo de opacar al Samhain, tanto así que la gente pasó a llamarlo All Hallows Evening, o sea, la víspera de todos los santos, el día anterior al día de todos los santos. Esto con el tiempo se fue acortando a All Hallows Even y finalmente a Halloween. Y pensándolo bien, hay varias festividades similares a estas alrededor del mundo, como el Setsubun en Japón o el Día de los Muertos en México. Afortunadamente estaban geográficamente muy separadas del dominio de la Iglesia Católica en esos tiempos, si no probablemente también hubieran sido opacadas y desaparecidas. No hubiéramos disfrutado de la película Coco. Pinche iglesia. Ahora hablemos de algo muy tradicional en estas fechas, la frase con la que la mayoría de los niños sale a pedir caramelos, el trato o truco. Una de las medidas implantadas por la Iglesia Católica para celebrar el Día de Todos los Santos fue los rezos continuos durante todo el día. Es así como se hace costumbre que los mendigos tocaran las puertas de las casas ofreciendo sus rezos a cambio de bocadillos o dulces. Estos rezos eran con el afán de salvar las almas que estaban en el purgatorio. Esta tradición se puede tomar como un antecedente o precursor de lo que hoy conocemos como el trato o truco, del que hablaremos un poquito más adelante en este video. Esta tradición de los mendigos de ofrecer rezos casa por casa también tuvo como resultado otro aspecto muy importante de la festividad de Halloween, las máscaras, ya que con el tiempo los mendigos ya no solo ofrecían rezos, sino actuaciones en torno a la festividad del Día de Todos los Santos. Pero los mendigos también consumían alcohol y otras sustancias estupefacientes. Así que a las casas que no les daban nada por sus rezos o sus actuaciones, las violentaban, le rompían las lunas o ensuciaban. Es por estos actos violentos que los mendigos, para no ser identificados, empiezan a usar máscaras y se hace tradicional las actuaciones y rezos con máscaras en estas épocas. Ahora vamos al siglo XIV, donde hablaremos de tal vez el personaje más importante de esta festividad, las brujas. Para la gente de esta época era lógico que habían personas aliadas del demonio. Estos eran los culpables de todos los males y desastres que aquejaban al mundo. Estas personas malignas eran llamados brujos. Debido a esta cacería de brujos, existen afirmaciones no comprobadas de que en esa época existía aún gente con ojos rojos o amarillos,
pero eran asociadas con entes demoníacos, así que fueron perseguidas y desaparecidas. Debido a que en su mayoría las personas que eran acusados de brujería eran mujeres, se empezó a tomar como íconos de maldad los artefactos que solían utilizar en sus casas, tal así como la escoba, la caldera o hasta el típico gorro puntiagudo medieval. En torno a todos los objetos que fueron tomados como íconos de brujería, se empezaron a crear historias que hasta hoy persisten. Incluso hasta los gatos fueron perseguidos, ya que un papa llegó a decir que los gatos eran representación viva y disfraz del mismo infierno. Debido a esta persecución de los pobres gatos es que su población empieza a disminuir. De hecho, este fue un factor para la proliferación de ratas en esa época y la expansión de la peste negra, ya que las ratas eran las portadoras de las pulgas y estos eran los que transmitían la famosa peste. Ahora nos vamos al año 1605. Muchos reconocen este tipo de máscara, ya que es usado actualmente por el grupo de hackers Anonymous. Pero el verdadero origen de esta máscara es de la película V of Vendetta, o V de Venganza en español, del año 2005. Esta máscara fue inspirada en el terrorista católico, aunque no lo crean, hubo un terrorista católico. Guy Fawkes fue un terrorista pro-católico que intentó matar al rey Jacobo I, ya que él quería que la iglesia católica retomara el poder en estas tierras. Guy Fawkes fue condenado a muerte no sin antes ser torturado y descuartizado. Pero justo cuando lo estaban llevando a la escena en donde lo iban a descuartizar, él decidió lanzarse desde la tarima y se rompió el cuello al caer, evitando así su sufrimiento. Este intento de asesinato del rey iba a ser llevado a cabo el 5 de noviembre. Debido a esto y por el atentado fallido, el gobierno declara como día festivo el día 5 de noviembre. De hecho, esta festividad se mantiene actualmente. Los 5 de noviembre se celebra el día de Guy Fawkes o los días de la hoguera. Esta festividad es un punto muy importante para lo que hoy conocemos como Halloween. Ya nos vamos acercando y va tomando forma esto. Ahora saltamos más de 2 siglos y llegamos a 1880. Con la migración de la población desde el Reino Unido hacia el Nuevo Mundo o los Estados Unidos, también llega la festividad de Guy Fawkes o el Día de la Hoguera, los 5 de noviembre. Toda la gente prendía sus hogueras y se sentaba a contar historias de miedo alrededor de ella. Una de estas historias es la del famoso Jack el Tacaño o Jack O'Lantern, un personaje muy importante para lo que es hoy en día el Halloween. La leyenda cuenta que Jack era un tipo muy malicioso. Era muy hábil y astuto en el mal sentido de la palabra. Le gustaba estafar y mentir. Este tipo era considerado tan malo que sus actos llegaron al oído del mismísimo demonio. Y un día el demonio decidió visitarlo. Lo encontró en un bar bebiendo mucho alcohol. El demonio se hizo pasar como un invitado que quería conocerlo, así que se puso a conversar con él y a intercambiar opiniones e historias. En un punto el demonio revela su verdadera identidad y dice que ha venido a llevarse su alma. Pero Jack era muy astuto, así que convence al demonio de tomar una ronda más de alcohol. Y al terminar esta ronda, Jack dice que no tiene dinero para pagar. Y reta al demonio a convertirse en una moneda para que pudieran pagar la cuenta. El demonio acepta el reto y se transforma en una moneda. Jack toma la moneda y se lo mete al bolsillo. Pero lo que no sabía el demonio era que Jack tenía una cruz de plata en su bolsillo. Así que el demonio había quedado atrapado ahí. Jack chantajea al mismísimo demonio diciéndole que no vuelva por él en los próximos 10 años y a cambio de eso lo dejará salir de su bolsillo. El demonio acepta y se retira, debido a que Jack era un tipo muy inteligente. Pasados los 10 años ya había planeado algo para cuando el demonio decida volver. El día en que el demonio iba a volver por el alma de Jack, él se encontraba en medio de un bosque de árboles de manzana. Es ahí cuando el demonio se presenta nuevamente entre él y le dice: ya han pasado 10 años, he venido por tu alma. Jack se hace el consternado y el triste y casi llorando le pide un último favor antes de llevárselo. Le pide que le baje la manzana más roja que puede encontrar en la cima del árbol que le estaba indicando. El demonio, ya que se sentía muy seguro de esta vez sí llevarse el alma de Jack, subió al árbol a recoger la manzana más roja que encontraban. Es entonces cuando Jack empieza a tallar una cruz en el tronco de ese árbol, dejando al demonio atrapado en la cima sin poder bajar. Entonces Jack lo chantajea nuevamente, le dice que no lo va a dejar bajar hasta que prometa que nunca más va a volver por él y que no va a permitir que entre al infierno cuando él muera. El demonio acepta esta propuesta y se va. Llega entonces el día en que Jack fallece, pero entonces es recibido por el demonio y le dice que tenía esa promesa de no dejarlo entrar. Así que Jack se retira y se va al cielo, donde tampoco puede entrar porque ha sido una persona mala. San Pedro lo despide de ahí y vuelve a las puertas del infierno, debido a que ahora se encuentra atrapado en el purgatorio sin poder entrar a ninguno de los dos reinos, deambulando entre el limbo de la vida y la muerte.
decide rogarle al demonio por una oportunidad y el demonio, en tono burlesco, simplemente le lanza una de las cenizas del infierno. Jack lo atrapa y lo mete dentro de un nabo para guiarse entre la luz de la oscuridad del purgatorio. Debido a esto es que Jack deambula por la eternidad, en el limbo entre los vivos y los muertos, sin tener descanso eterno. Y se dice que suele aparecer los 31 de octubre, ya que es la fecha en que el portal entre los vivos y los muertos se encuentra abierto. Debido a esta leyenda es que era tradición tomar un nabo, tallarlo y meter una vela en él para usarlo de lámpara en el día 31 de octubre. También por esto es que la leyenda de Jack el Tacaño se le llama Jack el de la linterna, o Jack of the Lantern, que con el tiempo pasaría a ser Jack O'Lantern, como se conoce actualmente. Esta leyenda llegó a Estados Unidos con la migración, y se reemplazó los nabos por calabazas, que eran más típicas en esa región y se cosechaban bastante en esa época del año. Es así como nace uno de los principales símbolos de Halloween, que son las calabazas talladas con iluminación interior. Ahora nos vamos a los inicios del siglo XX, ya estamos muy cerca a nuestra época. Los artistas entre 1900 y 1920 tomaron como inspiración muchos de los personajes y objetos que hemos hablado en este video. A ello le sumaron iconos de Halloween, como son los murciélagos, los telarañas, los vampiros, incluso los fantasmas de sábanas, que se inspiraron en las sábanas que usan para envolver a los difuntos antes de sepultarlos. Es en estos años donde la festividad de Halloween se torna un poco más divertida. Es aquí donde las brujas pasan a tener un aspecto de anciana putrefacta y tenebrosa a ser una bruja joven y atractiva. Esto le añade una percepción más sensual a esta festividad. En este punto ya estamos hablando solo de Estados Unidos, ya que es el país que aportó y donde se desarrolló la mayor parte de la festividad que hoy conocemos como Halloween alrededor del mundo. Durante los primeros años del siglo XX, el Halloween se celebraba haciendo bromas, pero estas bromas se tornaban cada vez más peligrosas con el pasar de los años. Llegó un punto en los años 20 en que estas bromas se salieron mucho de control. Estas iban desde colocar jabón en los rieles de los tranvías para que se descarrilaran, hasta causar incendios, romper ventanas con piedras, desarmar autos, e incluso abrían los corrales de los hacendados para que el ganado pudiera escapar y hacer alboroto en las calles. Qué buen desmadre que se mandaron en esas épocas, me gustaría haber estado en una de esas. Debido a esto es que el gobierno tuvo que tomar medidas para apaciguar a la juventud que causaba estos destrozos. Varias de las medidas fueron actividades como fiestas, ferias y hasta revistas inspiradas en lo que es Halloween. De hecho, en esta época es donde se refuerza la famosa frase del trato o truco, basado en la historia de Jack O'Lantern, que en esta fecha deambulaba por las calles tocando las puertas con su calabaza en la mano. Los dueños de las casas ofrecían dulces o bocadillos a los niños y jóvenes a cambio de no causar destrozos. Estos se acercaban a las casas con la famosa frase del trato o truco, y si no le dabas nada, pues destruían tu casa. El cine también tuvo su cuota de aporte para la evolución del Halloween que conocemos el día de hoy, cuando Disney saca la versión Halloween del Pato Donald. El punto máximo de expansión de esta festividad se da en 1966, ya que en esos años ya se usaba en la televisión. Y gracias a los dibujos animados es que esta festividad fue llegando a más y más países cada vez. Aquí es donde llegamos a otro punto sumamente importante. En 1978 se estrena la película La Noche de Halloween, siendo el primer contenido basado en Halloween que va dirigido no a niños sino a adultos. Esta película también nos da uno de los personajes de terror más recordados y representados en estas épocas del año, que es Michael Myers. Es en este punto cuando la festividad deja de ser solo para niños y pasa a adultos, ya que tienen ánimos de asustar, y es el día en que nos podemos vestir con trajes que en ningún otro día del año nos atreveríamos a ponernos. Mucho implica la sensación que nos da ponernos una máscara, ya que nos da cierta seguridad y poder, ya que el monstruo no puede capturarte si tú eres el monstruo. Es como si ganaras un poder extra. Ahora entiendo a las personas que hacen cosplay. En estas épocas ya incluso las máscaras dejan de ser exclusivamente terroríficas. Ahora puedes encontrar máscaras tanto de Freddy Krueger como de Donald Trump o Lionel Messi. De hecho, ahora la mayor parte de personas que están tras una máscara son de adultos, ya no de niños. Yo creo que esto es algo como una nostalgia que nos da a los adultos al recordar esas épocas en las que nos vestíamos de nuestro personaje favorito para salir a las calles a recibir toneladas de dulces. Por eso es que algunos estamos ya al borde de la diabetes. Bueno, es así como concluimos este video en la que vimos un pequeño recorrido acerca de la historia y evolución de lo que hoy conocemos como Halloween, esta festividad tan esperada en estas épocas del año. Nos vemos en el próximo video.